Buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Medina, como algunos ya me conocerán, soy programador full stack de la empresa. He trabajado en varios proyectos y pues el día de hoy lo que vengo es a traeros un workshop que es un acercamiento a los microservicios. La idea con este workshop no es que salgamos de aquí siendo expertos en nada de esto, pero por lo menos tener un pequeño, como dice, un pequeño acercamiento de lo que es esta arquitectura que últimamente se ha hecho muy popular, y todo aquel que le interese y que quiera seguir indagando más en ella, pues tenga las bases para poder avanzar en esto. Así que, vale, un poco cómo está estructurado la presentación es una pequeña introducción a los microservicios, una introducción un poco general sobre qué es esta nueva arquitectura, una comparativa sobre la arquitectura monolítica versus la arquitectura de microservicios, por ejemplo, los conceptos de cada una, un concepto más preciso de cada una, las diferencias principales entre ambas arquitecturas, cuándo considerar una arquitectura monolítica y cuándo considerar una arquitectura de microservicios, que suele ser siempre como el punto más clave cuando se empieza a escuchar sobre estas nuevas arquitecturas, el cuándo utilizas uno, cuándo utilizas otra. Las ventajas y desafíos que tiene esta nueva arquitectura, y por último unos casos de estudio de casos o empresas de las tecnologías conocidas que han migrado de monolítico a microservicios, y casos que migraron de microservicios a monolítico. Aunque suene un poco difícil de creer, pues sí hay algunos casos y ya los veremos a continuación. Entonces, sin más dilación, comenzamos. Tiene dos animaciones. ¿Qué tiene tres animaciones? Vale, una introducción a los microservicios. Vale. ¿Qué es esto de los microservicios? Los microservicios es un estilo de arquitectura y un enfoque de desarrollo que ha ganado popularidad en los últimos años, más que todo con el tema de las nubes y todas estas nuevas tecnologías que han venido apareciendo. Poco a poco se ha escuchado un poco más sobre eso. En contraste o en diferencia con las arquitecturas anteriores, la arquitectura monolítica, que en donde una aplicación, en este caso, tenía todo el código agrupado en un mismo sitio, la arquitectura de microservicio aboga es por separar una aplicación en elementos más pequeños. Estos elementos serán mantenidos por grupos de programadores. Cada grupo de programadores se le debería estar asignado un pequeño elemento, e incluso hasta estos elementos tendrán su propia base de datos y su propia lógica interna. Pero, de nuevo, estos elementos se comunicarán todos entre sí para formar luego lo que viene siendo la aplicación final, que es la que estamos buscando. Tienen que tener un enfoque colaborativo, estos pequeños elementos que son los que conoceremos como microservicios, ¿vale? Estos microservicios serán componentes autónomos, como ya hemos dicho. Al final, cada microservicio debe funcionar de manera autónoma y no tener dependencias entre sí. Y suele valorar mucho la simplicidad y la modularidad, que viene a ser eso, que sea mientras más pequeño, ser más fácil de manejar, incluso ser más fácil de escalar y más fácil a la hora de tener que implementar nuevas funcionalidades para cada uno. Bueno, como hemos dicho, un pilar fundamental en esto del aprovechamiento del modelo nativo de la nube, puesto que la nube al final nos provee unos ciertos servicios, y al unificarlos todos en microservicios se hace más fácil la organización de ellos para poder hacer aplicaciones más grandes y aplicaciones más útiles. Esto es como una pequeña introducción a lo que es la arquitectura esta de microservicios. Continuamos. Vale. La arquitectura monolítica versus la arquitectura de microservicios. Pues esto es como la gran pregunta que siempre se hace cuando se empieza a escuchar sobre este tema nuevo de las arquitecturas de microservicios. Mucha gente comienza o está acostumbrada siempre a la arquitectura monolítica, que es la que dije al principio, que es la que está todo agrupado en un mismo código, tener todo una misma fuente, un mismo código, un mismo proceso. Y claro, empiezan a querer saber cuáles son las diferencias entre una u otra. Aquí tenemos un concepto un poco resumido entre la arquitectura monolítica, que es un enfoque de diseño de una única entidad, como lo venimos diciendo. Todos los componentes y funcionalidades están interconectados, eso quiere decir que al final es una sola aplicación con todas las funciones dentro. Luego, el despliegue conjunto en un entorno de ejecución, eso quiere decir que cuando tú vas a desplegar una aplicación monolítica tienes que desplegar toda la aplicación. Y la ejecución siempre va a ser suele ser siempre dentro del mismo proceso. Mientras que con una arquitectura de microservicio
como ya hemos dicho en un principio, es un enfoque arquitectónico organizativo para el desarrollo de software que se caracteriza por la descomposición de aplicaciones en pequeños servicios independientes, los cuales se comunicarán a través de APIs bien definidas. Lo que hemos dicho, o sea, es tener una aplicación y descomponerla en partes más pequeñas y luego estas partes se integrarán colaborativamente para poder tener la aplicación final. Si continuamos, vale. Aquí tendríamos las principales diferencias entre una arquitectura u otra arquitectura. Pues la tenemos enumerada, podríamos comenzar por el diseño y la estructura, que es lo que ya había dicho antes un poco. Con la arquitectura monolítica tenemos un código base único, con múltiples funciones interdependientes, todo conectado, todo en el mismo código, mientras que con una arquitectura de microservicios los componentes de software son independientes. O sea, eso quiere decir que tendríamos varias aplicaciones diferentes, todas pequeñas, todas con su misma base de datos y con sus endpoints bien definidos. La comunicación, mientras que para la arquitectura monolítica tenemos una comunicación interna a través de llamadas a funciones, para la arquitectura de microservicios es una comunicación externa a través de interfaces API. Este punto es muy importante para la arquitectura de microservicios, puesto que los microservicios tienen que exponer unas APIs bien definidas. Cuando se va a trabajar con la arquitectura de microservicios se suele comenzar por la definición, definir todos los microservicios primero, por esta misma razón, porque todas las APIs después tienen que trabajar conjuntamente y tienen que estar definidas desde un comienzo. Este punto es muy importante, una diferencia muy crucial que tienen entre la monolítica y la de microservicios. El desarrollo. Pues el desarrollo de una arquitectura monolítica al principio requiere menos planificación, con el único coste que a medida que vaya avanzando pues se hace un poco más grande la aplicación y a veces suele ser un poco más difícil de mantener la aplicación. Mientras que con una arquitectura de microservicios al principio requiere más planificación e infraestructura, que es lo que les venía comentando en un principio, que era hay que diseñar bien esto para descomponer una aplicación grande en pequeños elementos, pues se necesita saber cuáles son estos elementos que se van a convertir luego en nuestra aplicación, que se van a unir luego para convertirse en nuestra aplicación. Entonces todo esto requiere una definición al comienzo del proyecto y luego una infraestructura bien planificada para poder desplegar estos microservicios. El despliegue en una arquitectura monolítica, pues se despliega toda la aplicación, mientras que en el despliegue de los microservicios, pues se hace, como son diferentes entidades, se van desplegando cada una de las entidades por separado. Aquí se suele utilizar también en el despliegue la integración continua, el despliegue continuo, porque suele ser, lo que he dicho, cuando tienes varios microservicios, pues el despliegue suele ser muy engorroso. La depuración, a la hora de depurar una arquitectura monolítica, se hace siempre desde la ruta de acceso, o sea, como siempre los que han podido trabajar con la arquitectura, con haciendo aplicaciones, pues saben que vas directamente al código único y vas depurando ese código, mientras que con una arquitectura de microservicios se recomienda utilizar herramientas más avanzadas para poder hacer seguimiento a los diferentes microservicios y cómo se comunican entre sí. Por eso suele ser un poco más engorroso el depurarlo. A la hora de modificación, pues la modificación de una arquitectura monolítica puede ser más compleja porque los pequeños cambios pueden introducir mayores riesgos, mientras que a la arquitectura de microservicios es más modular. Al final, como hemos dicho, cada elemento se puede hacer una modificación más fácil, incluso aunque un microservicio falle, esto no tiene por qué significar que toda la aplicación tenga que fallar. Porque son independientes entre sí. El escalado, pues para escalar una aplicación monolítica tendrá que escalar toda la aplicación, mientras que en el escalado de una arquitectura de microservicios podríamos ir escalando estos microservicios que sabemos que necesitan más recursos en un determinado momento o porque así así se ha visto a lo largo de la existencia de la aplicación. Entonces este punto reduce mucho los gastos al final en este sentido en cuanto al escalado. Y por último tenemos la inversión que, como decimos, la arquitectura monolítica al principio tiene una baja inversión inicial, mientras que la arquitectura de microservicios pues, puede tener un coste mayor de inversión por cuestiones de tiempo y cuestiones de configurar las infraestructuras. Al final, lo que he dicho, el diseñar los servicios al principio pues, es un coste de tiempo y luego para
para desplegarlo, otro coste de tiempo más, porque suele ser un poco más planificado todo eso. Si continuamos, pues la pregunta que siempre se suele hacer, ¿cuándo utilizo uno, cuándo utilizo otro? ¿Cuándo considerar una arquitectura monolítica? Pues aquí hay varios puntos para cuándo considerar utilizar una arquitectura monolítica. Pues que las aplicaciones pequeñas, por ejemplo, tenemos varios. El primero sería las aplicaciones pequeñas y simples. En situaciones en que el alcance de la aplicación es pequeño y las funciones son limitadas, pues para aplicaciones pequeñas nos vale mejor una arquitectura monolítica, que la gente controla más sencillo. En equipos pequeños, pues cuando se trabaja con un equipo de desarrollo reducido, una arquitectura monolítica puede ser más fácil de manejar para todo el equipo. Restricciones de tiempo, a veces cuando tenemos deadline o plazos ajustados, el tener que configurar toda una infraestructura de microservicios puede resultar más costoso en tiempo, pues una arquitectura monolítica puede ser buena en ese momento. Cambios infrecuentes, cuando sabemos que la aplicación cambiará muy poco, o una aplicación que ya está definida y que se sabe que a lo largo del tiempo no vendrán nuevos cambios, también una arquitectura monolítica puede ser buena para eso. Las aplicaciones en etapas tempranas, cuando se inicia el desarrollo de una aplicación y aún no se tiene claridad sobre el crecimiento o alcance a futuro, pues en estos casos una arquitectura monolítica también puede venir bien. Y por último, pero no menos importante, serían los recursos limitados, tanto en términos de personal como de infraestructura, más que todo también en términos de económicos y todo eso, pues una arquitectura monolítica, como ya hemos visto, puede venir bien en estos casos. Y en cuanto a cuándo considerar una arquitectura de microservicios, pues cuando las aplicaciones son complejas y escalables, que permiten adaptar y ampliar la aplicación de manera eficiente. Cuando nos puede llegar un proyecto y hemos visto que los proyectos pueden ser muy grandes o muy complejos, a lo mejor el tomarse el tiempo para definir estos microservicios con más calma nos puede evitar dolores de cabeza a futuro, por la misma naturaleza de los microservicios, que suelen ser más manejables. Pero luego hay que saber cuándo utilizarla, que es eso, para aplicaciones, proyectos grandes. Equipos independientes. Si se cuenta con equipos de desarrollo independientes y se busca que trabajen de forma autónoma. Normalmente suele ser esto, de que tienes equipos grandes, tienes el suficiente personal y puedes dividir ese personal en pequeños equipos que se ocupen de cada uno de los microservicios, pues también es bueno considerar esta arquitectura. La demanda dinámica, a diferencia de la monolítica, en situaciones en las que se anticipan picos de demanda o fluctuaciones en la carga de trabajo, pues si sabemos que la aplicación, en algunos casos, por ejemplo, en los e-commerce, cuando viene Black Friday, pues las aplicaciones de compra suelen tener un pico muy grande. Entonces, a lo mejor en estos puntos suelen tener un pico muy grande más que todos los servicios que son de envío o en los servicios de inventario. Entonces, en estos puntos es bueno tener una arquitectura de microservicios porque nos va a ayudar a poder introducirle más recursos de manera más dinámica y sin tener que escalar toda la aplicación. Tecnologías diversas. Este es un punto un poco controversial, puesto que las tecnologías no se recomienda utilizar varias tecnologías para un mismo proyecto. Si tú tienes un proyecto en Node, lo sigues en Node. Si tienes un proyecto en Python, lo sigues en Python. Pero si a lo mejor en alguna solución, en algún microservicio, por algún algoritmo necesitas cambiar el lenguaje que estás utilizando, pues te viene muy bien, puesto que los microservicios ser independientes puede ser escrito en un lenguaje de programación diferente, pero con tal que los endpoints que expongan tengan sentido, pues se puede acoplar bien al proyecto. Por eso que es un poco controversial, pero de nuevo dependerá del proyecto. Actualizaciones continuas, en contraste con el de la arquitectura monolítica, si se planea realizar actualizaciones seguidas a una aplicación. Cuando se tiene una infraestructura preparada, es importante asegurarse de que se dispone de la infraestructura adecuada para alojar los microservicios. Esto también es un punto que cuando tú sabes que tu empresa cuenta con esa infraestructura, con los suficientes conocimientos del equipo, pues también se puede empezar a considerar esta arquitectura. Y eso es el punto siguiente, que es la competencia del equipo. Suele requerir un equipo con experiencia en arquitectura distribuida y tecnologías en la nube. Como ya hemos dicho antes, al final el uso de la nube está muy presente en esta arquitectura. Entonces, tener un equipo que tenga conocimientos en estas áreas pues puede ayudar mucho a que esta arquitectura en un proyecto salga adelante. Pues muy bien, pasaremos a la ventaja y a los desafíos de esta arquitectura.
Si seguimos adelante tenemos las ventajas, pues las ventajas que tiene esta arquitectura es, por ejemplo, que ya hemos venido hablando de ella, de estas ventajas, pero aquí la vamos a puntualizar. La primera sería la agilidad, una organización de equipos pequeños y ágiles que pueden desarrollar el servicio de forma independiente. De nuevo, esto a la hora de implementar cambios suele venir de lujo. Si queremos implementar un nuevo cambio en una aplicación queremos implementar una nueva funcionalidad en una aplicación, puede ser muy ágil una vez que la aplicación ya está funcionando. Entonces esto es un punto a considerar. El escalado flexible, lo que les comenté antes, cuando cada servicio puede escalarse de manera independiente. Al final, de nuevo, si nuestra aplicación tiene picos o nuestra aplicación a lo mejor en algún punto necesita más recursos, pues solamente tendríamos que detectar ese servicio que necesita más recursos y escalarlo a ese servicio, no a toda la aplicación. Eso es un punto bueno. La resistencia, los errores de uno de los servicios no afecta a toda la aplicación. Eso también es muy importante. Al final son todos servicios independientes. La comercialización de aplicaciones más rápida, el desarrollo es más corto, permite implementar y actualizar sistemas con mayor rapidez, lo que les venía comentando. Si quieren agregar una nueva funcionalidad, pues es o agregar un nuevo microservicio, o el microservicio que ya tenemos, que es pequeño, es entendible, es fácil de manejar, aumentarlo. Código reutilizable. Esto es un punto también bastante importante. Los microservicios se pueden, si están diseñados para ello, reutilizar en diferentes aplicaciones. Entonces este punto también gusta mucho a la gente que ha probado esta arquitectura. Base de código pequeña, las arquitecturas de microservicios reducen las dependencias y simplifican la gestión. Como hemos dicho, al final son elementos pequeños, se suele manejar mucho mejor. Y un enfoque más abierto, el uso de APIs que admiten múltiples tecnologías permite a los desarrolladores elegir las mejores herramientas. Lo que les he dicho, o sea, si necesitamos en algún punto manejar varios lenguajes de programación por varios microservicios, pues esto es un punto a favor. Y ahora, los desafíos, se habla más de desafío que de desventaja porque son cuestiones que se pueden solventar, pero sí se necesita tener en cuenta este tipo de cosas a la hora de utilizar una arquitectura de microservicios. Se necesita pensar en ello cuando se está planificando desde un principio, puesto que tiene su complejidad. Estos desafíos tienen su complejidad dependiendo de cómo vaya a ser tu aplicación. El primero de ellos puede ser la complejidad de la comunicación. Las comunicaciones entre los diversos servicios puede volverse complicada. Esto más que todo sucede para el segundo punto, que es mantenimiento de la coherencia de los datos. Cada microservicio es responsable de sus propios datos. Como hemos dicho, cada microservicio mantendrá su propia base de datos. Entonces, si a lo mejor una base de datos, hay un elemento que ha sido borrado en una base de datos y en otra base de datos que está en otro microservicio, también se tiene que visualizar ese borrado, pues la comunicación puede ser más compleja. Normalmente se suele utilizar aquí funciones asíncronas como la Google Function o las Lambda para Amazon Web Services que ayudan a mantener esa comunicación. Pero de nuevo, hay que tener en cuenta esto porque si necesitamos eso será un desarrollo extra y con una complejidad añadida a la arquitectura. Luego la seguridad y la gestión de identidades. La gestión de identidades, la autenticación y la autorización entre múltiples microservicios. Pues esto también es algo a tener en cuenta cuando se va a diseñar una arquitectura de microservicio. El saber cómo un microservicio va a autenticar, va a saber que un usuario está autenticado, qué datos le va a proporcionar a este usuario, pues al final a ser independiente y a estar separados unos de otros, pues puede ser un poco más engorroso. O sea, tampoco hay que ser nada especial porque aquí se sigue utilizando JSON Web Token, se sigue utilizando Out 2.0, pero sí es verdad que es un poco más complejo porque no es una llamada a una función como se haría una arquitectura monolítica. Se haría por medio de comunicaciones con lambdas o ese tipo de comunicaciones asíncronas. Luego tenemos el monitoreo y la depuración, que como ya lo dije antes, es una de las principales diferencias entre ambas arquitecturas, pero en este caso, pues al contar con herramientas y estrategias adecuadas pero complejas, necesitamos herramientas que nos ayuden a poder monitorear mejor los microservicios, pues de nuevo, configurar estas herramientas es más complejo. Entonces también es un punto que hace que sea un desafío esta arquitectura. El overhead de la infraestructura, como cada elemento, cada microservicio requiere su propia infraestructura para ser desplegada, para ser utilizada, pues
suele tener un coste adicional a coger una aplicación monolítica y desplegarla en un solo servidor. Luego, falta de gobernanza. Esto es más que todo a nivel empresarial, la descentralización de la toma de decisiones sobre tecnologías y herramientas. Eso suele ser más que todo a nivel de empresa, pero sí es verdad que sucede al final, cada microservicio depende de un grupo de programadores pequeños, pues cada grupo de programadores tendrá su manera de programar. Aquí lo que se recomienda siempre es que la empresa como tal tenga unos estándares ya predefinidos para que cada grupo de programadores se pueda ajustar, aunque cada programador programa a su manera y a su ritmo. Los versionados de los microservicios, complicado para garantizar la compatibilidad y la gestión de los cambios. De nuevo, hay que tener a nivel, esto, o sea, hay un estándar a nivel empresarial que se recomienda cada vez que se vaya a hacer una nueva implementación o un microservicio, hacer una nueva actualización, es bueno mantener un versionado coherente, puesto que de nuevo, al ser completamente independiente uno del otro, no se tiene que ajustar y trabajar de manera colaborativa, trabajar de manera junta, y que los cambios que se implementen no impliquen que la comunicación entre los microservicios falle. Y por último, la capacitación y la gestión del cambio, capacitación adecuada y un cambio en la mentalidad del equipo de desarrollo y de operaciones. De nuevo, es una arquitectura nueva, son tecnologías nuevas, incluso las tecnologías en las nubes. Se tiene que tener, se recomienda que el equipo tenga una capacitación adecuada, y si aún así no la tiene, se puede aprender evidentemente. Pero sí va a ser un desafío a lo mejor pasar de una arquitectura monolítica a una arquitectura de microservicio y que vaya todo correctamente si no se tiene la experiencia. Entonces hay que tener este punto en cuenta. Y ya sin más que decir de los desafíos, pasaremos a los casos de estudio. Tenemos estas grandes empresas, Netflix, Spotify o Amazon, el e-commerce de Amazon, todos la conocen o creo que todos la conocerán. Pues el caso con Netflix, ellos migraron a microservicios porque cuando la aplicación empezó a tener más popularidad, empezaron a encontrarse con que necesitaban escalar la aplicación y les costaba bastante dinero escalar la aplicación, y al pasarse a una arquitectura de microservicios, pues esto fue algo que pudieron solventar de manera rápida. Luego con Spotify, el problema que tenía Spotify era para implementar nuevas funcionalidades. Cuando querían, Spotify venía de una arquitectura monolítica, y cuando querían implementar una nueva funcionalidad, pues les costaba, ellos decían que les costaba mucho implementar una funcionalidad. Incluso al migrar a una arquitectura de microservicio, pudieron implementar, fue cuando les dieron ese impulso al tema de los podcasts en Spotify, porque ya venían queriendo implementar el tema de los podcasts y todo eso que se venía popularizando. Y no fue hasta que pasaron a la arquitectura de microservicios que pudieron implementarlo, y fue de manera más cómoda. Y Amazon era justamente el ejemplo que les contaba, que en Black Friday tenían un aumento de compradores, y lo que venía siendo el inventario, la gestión de envío, prácticamente les colapsaba, les costaba mucho y tenían que aumentar la infraestructura, y les costaba mucho dinero también el destinar recursos a ello. Lo que hicieron fue migrar a microservicios y de manera independiente escalar estos servicios cuando venía Black Friday. Y para las empresas que migraron de microservicios a monolíticos, es más difícil de encontrar. Sí están estos casos, pero es más difícil de encontrar, puesto que lo normal es que se vaya a lo que es más popular ahora, que es lo de los microservicios. Pero estos casos en específico son importantes tenerlo en cuenta, porque por lo menos Prime Video, que ha sido uno de los últimos y ha sido noticia, Prime Video lo que le ocurría es que tenían cuellos de botella. Tenían un servicio que era para ver la calidad de las transmisiones, de todo ello, pero el servicio funcionaba lento y tenían cuello de botella por eso mismo, tener varios microservicios y la comunicación entre ellos. Pues se dieron cuenta que migrando a una arquitectura monolítica, pues este cuello de botella se le reducía, incluso bajaron muchísimo más los costes. Esto es una noticia que está en el blog de Amazon Web Services, lo podéis ver, incluso tienen montado la infraestructura. Dice que redujeron los costes en 90% al pasar a una arquitectura monolítica. Más que todo coste de gestión, coste
de monetario y todo ello al pasar a una arquitectura monolítica por evitarse cuello de botella. El buscador Bing pasaba lo mismo. El buscador Bing era una arquitectura de microservicios anteriormente y pasaba un poco igual, tenían cuellos de botella a la hora de hacer las búsquedas. Cuando al migrar a una arquitectura monolítica, ellos empezaron a arrojar resultados, el buscador empezó a arrojar resultados en un tiempo por debajo de los 500 milisegundos incluso, o sea, los resultados aparecían más rápido. Todo ello por haber migrado a una arquitectura monolítica, y eso también es algo a tener en cuenta. Y por último, la App Store, Apple comentaba que tenía lo que es la App Store, la tenía distribuida en microservicios que funcionan dependiendo de si tú entrabas en una Mac o a lo mejor en una tablet o un iPhone, funcionaban unos microservicios u otros. Mantener esto, para lo que vendría siendo la aplicación en sí, mantener esto era muy costoso, o sea, era muy engorroso. Al final decidieron simplificar todo en una sola aplicación, en una sola tienda online, y se ahorraron muchos dolores de cabeza, y es lo que mantienen ahora una arquitectura monolítica. Entonces, sin mucho más que decir, pues en conclusión de todo esto la arquitectura de microservicios es una arquitectura popular, está cogiendo mucha popularidad hoy en día, pero de nuevo, como todo lo nuevo, no quiere decir que esto sea lo mejor o lo que se vaya a utilizar hoy en día. Hay que planificarlo, tiene sus pros, tiene sus contras, suele ser un poco más costoso, todo dependerá del proyecto que se trabaje y de los recursos que se tenga a nivel empresarial. Se tiene que pensar esto de antemano, como con todos los proyectos, y pues aquí concluiría la presentación. Si tenéis alguna duda o algo, pues estaré encantado de responderos.